Ventilación mecánica no invasiva. Presentación correspondiente al curso de tercer año de la licenciatura en fisioterapia de la Universidad de la República. Comenzaremos definiendo la ventilación mecánica no invasiva como la aplicación de un soporte ventilatorio sin necesidad de una vía aérea artificial. Recuerden que la ventilación mecánica se dividía en invasiva y no invasiva. La invasiva era en la cual la interfaz que se utilizaba era la que sustituía a la vía aérea natural, y podrían ser las más conocidas: la intubación orotraqueal, el tubo orotraqueal y la traqueostomía. Volvemos a la ventilación mecánica no invasiva y veremos que el soporte ventilatorio va a estar entregado por un ventilador. Puede ser un equipo convencional, como los que veremos en el CTI, en el Centro de Cuidados Intensivos, o Centro de Terapia Intensiva en realidad, eso significa la sigla, o portátil, que son aquellos de flujo continuo, es el modo que administran el flujo, y son los que son utilizados en el domicilio de los pacientes. Para poder vincular al paciente al ventilador mecánico utilizaremos tubuladuras, y para poder conectar físicamente el circuito de las tubuladoras y el ventilador al paciente, vamos a necesitar lo que se denomina interfaz, que es la conexión física entre estos dos sistemas, es decir, el paciente y el circuito y el ventilador. Pero de las interfaces vamos a hablar más adelante. Aunque algunos trabajos aclaran que como criterio de inclusión para el uso de la ventilación mecánica no invasiva, el deterioro de la oxigenación, es decir, la desaturación, la disnea, una frecuencia respiratoria mayor a 24 respiraciones por minuto, el uso de la musculatura accesoria o un movimiento paradojal de la pared abdominal. Tal vez recuerden lo que era el movimiento paradójico del diafragma. Era el movimiento contrario al que realiza en una inspiración tranquila, es decir, sube, es decir, asciende en vez de bajar durante la inspiración, y de esa forma no logra aumentar el diámetro cefalocaudal. A ver, repito porque creo que no quedó muy claro. En vez de bajar el diafragma cuando inspiramos o cuando el paciente inspira, y cuando baja aumentaría el diámetro cefalocaudal, lo que hace el diafragma en un movimiento paradojal es subir. Bien, explicado esto, lo que me interesa que quede claro es que recordemos que la ventilación mecánica no invasiva es una asistencia inspiratoria. ¿Se acuerdan cuando vimos las técnicas de respiratorio? Las técnicas o los tratamientos, en respiratorio. Bueno, recordemos que es una asistencia inspiratoria en la que se genera una presión positiva. Por lo tanto, la ventilación mecánica no invasiva debería ser exitosa en pacientes con deficiencias restrictivas o con algunas enfermedades restrictivas. Los invito a que repasen eso porque es muy importante. Si bien nosotros vamos muchas veces a encontrar a los pacientes ya vinculados a la ventilación mecánica no invasiva, también estaríamos en la potestad de poder sugerirla, pero por supuesto que va a estar sugerida una vez que realizamos un diagnóstico en fisioterapia, es decir, que determinamos que ese paciente estaba con una deficiencia restrictiva. Bien, me interesaba que eso quedara claro porque, como les repito, muchas veces podemos llegar a encontrar ya los pacientes vinculados a la ventilación mecánica no invasiva, siendo ese el último recurso previo a la ventilación mecánica invasiva. Y
Por lo tanto, si el paciente que se va a vincular con este tipo de ventilación no es el paciente adecuado, no vamos a tener éxito en esa ventilación. Por lo tanto, la selección del paciente adecuado para la ventilación mecánica no invasiva es la que nos va a determinar en buena parte el éxito de la aplicación de este tratamiento. Los factores que determinan el éxito de la ventilación mecánica no invasiva dependerán de la interacción de una serie de factores que deberán ser tenidos en cuenta y también ser vigilados, ¿sí? Entre ellos encontramos la correcta selección del paciente, y a eso me refiero a que sea un paciente que tenga una deficiencia restrictiva o una enfermedad restrictiva exacerbada, el control regular o la monitorización de determinados parámetros, como son la frecuencia respiratoria, la saturación, la frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio también es importante ir vigilando, la aparición o la permanencia de el uso de la musculatura accesoria, ¿sí? La disponibilidad de diferentes tipos y tamaños de interfaces, de arnés, de corrugados, de parches hidrocoloides, y también que esta interfaz sea colocada y quede en un contacto óptimo con la cara del paciente. Ya hablaremos un poco más adelante de todo lo que son las interfaces y la importancia que ellas tienen para el éxito de este tratamiento. Y cuando nos referíamos al paciente adecuado, también, más allá de que sea un paciente que presente una deficiencia restrictiva o una exacerbación de una patología o enfermedad restrictiva o la exacerbación de EPOC, algunas otras situaciones clínicas que no vienen al caso, estar nombrando aquí, porque nosotros vamos a estar definiendo o tratando de diagnosticar desde el punto de vista kinésico cuáles son los pacientes que van a estar vinculados a la ventilación mecánica no invasiva, no los que ya están vinculados, ¿sí? Cuando ingresemos al centro de terapia intensiva, van a ser pacientes que no tengan los siguientes criterios de exclusión. Es decir, la ventilación mecánica no invasiva se encuentra contraindicada en pacientes que están en paro cardíaco o respiratorio. Creo que no necesito aclarar por qué. Pacientes que tienen trauma o cirugía maxilofacial o quemaduras en la piel de la cara. Esta situación es porque la interfaz va aplicada contra la cara del paciente de forma que no permita fugas. Para eso vamos a utilizar un arnés y va a estar aplicado y colocado de forma óptima. Óptima significa que no permita fugas. Para no permitir fugas debe estar muy apretado. También es otra contraindicación. En algunos trabajos figura como una contraindicación relativa, pero casi que les diría que es una absoluta. Es la excesiva cantidad de secreciones bronquiales. Quizás es relativa mientras fisioterapia se encuentra cerca del paciente y se encuentra bajo nuestra vigilancia, no así cuando nosotros no estamos. Otra de las contraindicaciones es el riesgo de aspiración elevado. También tiene que ver
con la incapacidad de proteger la vía aérea. Por lo tanto, si es una persona que tiene un riesgo de aspiración elevado, es decir, vómitos o bueno, sangrados gástricos altos, también debería estar contraindicada este tipo de ventilación. Paciente agitado o no colaborador, algunos pacientes sienten que la máscara, que la interfaz los aprieta demasiado, o sienten claustrofobia o sienten incomodidad y se empiezan a poner agitados y no se logran adaptar. Bueno, ese es un criterio de exclusión. Comorbilidades severas inestables, es decir, arritmias o hipoxemias refractarias que son incompatibles con la vida casi. Y también, aunque parezca obvio, no colocaríamos una interfaz facial en un paciente con traqueostomía. Interfaces. Está escrito para que vean que en el plural la Z se cambia por C. Por lo tanto, si lo escriben con S, está mal escrito. Bien, la definición de interfaz habla de una conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. En este caso, lo que hace es vincular el sistema respiratorio del paciente con el ventilador y sus tubuladuras. Bien, ninguna interfaz hay, como verán aquí en la presentación, en la figura están ilustradas algunas de las interfaces que se utilizan en la aplicación o en el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva. Existen unos cuantos modos o tipos de interfaces. Acá solamente están algunos. La primera es una interfaz facial o total face. La segunda es una oronasal. La tercera impresiona hacer una nasal únicamente. La 4 es un tipo de interfaz que se llama helmet o casco, aunque también es importante que sepan que existen otras piezas bucales o existen algunas otras que son almohadillas que se utilizan más que nada para niños. Como también se puede observar en la figura, lo que hace que la interfaz quede bien adaptada a la cara, a la superficie de la cara del paciente, al rostro del paciente, es un arnés que tiene posibilidades de ser ajustado con velcros para que no exista ningún tipo de fugas. Como imaginarán, esto es bastante incómodo y bastante molesto, a pesar de que cada una de las interfaces tienen un almohadillado o tienen silicona. La presión que se ejerce sobre la cara del paciente es excesiva y bastante molesta. Hay que agregar también que no solamente es importante tener diferentes tipos de interfaces, sino también diferentes tamaños, porque no todas las anatomías son iguales. Lo más importante aquí es que adapte bien y que no existan fugas. Por lo tanto, vamos a tener que elegir la interfaz que quede más cómoda para el paciente y la que tenga menor fuga, porque existen trabajos del año 2004 en los cuales no se demostró que ninguna interfaz es superior a otra en términos de intubación o de mortalidad. O sea que lo que vamos a elegir es la que quede mejor
el paciente se sienta más cómodo y, perdón, y en la que presente menos fugas. Entonces podríamos hablar de la interfase ideal, y esta sería la que presenta menor cantidad de fugas, la que queda más estable al paciente, la que le resulta más cómoda en definitiva, y la que presenta mínimo de espacio muerto, ¿sí? La que resulte más fácil de colocar y de la cual tengamos mayor disponibilidad de tamaños para poder ser adaptado a la anatomía del paciente. Repetiremos entonces los modelos de las interfaces de BNI. No se encuentra ilustrada aquí en la presentación la pieza bucal, que es una pieza que se ubica entre los labios. Almohadilla nasal, que es una especie de catéter un poco más grande del catéter nasal que habitualmente conocemos, que se adapta a las narinas. Una interfase nasal, que es la que cubre solamente la nariz. Es la que encontramos con el número 2. Después tenemos la oronasal, que es la que cubre boca y nariz, y está ilustrada en la 3. Total Face o facial total, que es la que cubre la boca, la nariz y los ojos. Y después, que es la que se encuentra con el número 1, y la escafandra o helmet, que es la que cubre toda la cabeza y parte del cuello. Enumeraremos algunos efectos adversos relacionados con las interfaces, es decir, los efectos no deseados frente al uso de las interfaces durante la ventilación mecánica no invasiva. Algunos efectos adversos que se pueden presentar son la incomodidad del paciente, eritema facial, úlceras por presión, congestión o también obstrucción nasal, sequedad de las mucosas, irritación ocular o distensión abdominal. Esta es un efecto adverso que se encuentra más que nada en las personas que no tienen un buen cierre glótico o que las presiones que se utilizan para ventilar son excesivas, cuando en realidad se dan estos dos casos juntos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer primero o segundo paso, una vez que logramos colocar el arnés al paciente, es cuidar la piel para que no se generen úlceras por presión, colocando parches hidrocoloides, que los podemos colocar nosotros o los colocará enfermería. Si está a nuestra disposición el parche hidrocoloide, es menester nuestro hacerlo, porque todo esto puede llegar a llevar al fracaso de la ventilación, ¿sí? Si al paciente le duele la cara, si se lastima, obviamente no va a querer utilizar la máscara y obviamente no va a poder adaptarse a esa ventilación. Modos ventilatorios. Antes de hablar de los modos ventilatorios, vamos a repasar brevemente algunos conceptos sobre los ventiladores convencionales. Estos son los que habitualmente vemos en el centro de terapia intensiva y se caracterizan por poseer una gran variedad de modos ventilatorios, monitorización completa, es decir, que presentan en la pantalla las gráficas de flujo en función de tiempo, presión en función de tiempo y volumen en función de tiempo. Además de también poseer un amplio sistema de alarmas. Otra de las ventajas es que al poseer doble tubuladura, estos aparatos convencionales no mezclan los gases inspiratorios y expiratorios. Además, se les puede adicionar, de hecho ya se hace, al tener la adición de oxígeno desde la toma de la pared, podemos tener una FiO2 conocida. Todas las características nombradas son las diferencias que poseen con los aparatos para administrar ventilación mecánica no invasiva de forma domiciliaria, es decir, los que son de flujo continuo.
Si bien depende del fabricante qué tipo de modo va a estar disponible en el aparato para poder administrar la ventilación mecánica, existen dos que son los que mayoritariamente vamos a encontrar. Vamos a intentar describir brevemente el modo ventilatorio convencional que se encuentra en la mayoría de los ventiladores y que es un modo de presión de soporte. En este ventilador vamos a tener la posibilidad de setear los parámetros de presión de soporte, tiempo inspiratorio, relación inspiración-expiración, frecuencia respiratoria, sensibilidad inspiratoria, sensibilidad expiratoria, fracción inspirada de oxígeno, así como la rampa de subida de la presión inspiratoria, es decir, el tiempo que va a demorar alcanzar la presión de soporte. Recordemos que este modo es un modo espontáneo, por lo tanto necesita sí o sí en la actividad del paciente, la actividad ventilatoria del paciente. Este modo es un modo que cicla por flujo. Generalmente algunos aparatos tienen la posibilidad de cambiar el ciclado por presión, y nos va a dar la posibilidad de que el paciente regule el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio en algunos casos, y así como el volumen corriente y el volumen minuto. Todos estos son parámetros que vamos a estar viendo en la pantalla del ventilador. El efecto de este modo, así como del modo que veremos a continuación, intenta permitir que disminuya el trabajo respiratorio, que disminuya así también el consumo de oxígeno, ya que está asistiendo a la inspiración. Pero todo esto sucede siempre y cuando el paciente esté adaptado al modo ventilatorio, es decir, que luego de 1 hora o 2 de uso de la ventilación mecánica no invasiva, veremos que hay una disminución de la frecuencia respiratoria, que el paciente no usa los músculos accesorios, y básicamente vamos a estar viendo un paciente que está sincrónico, es decir, que está adaptado al modo ventilatorio que tiene. El otro modo que vamos a hallar comúnmente en la unidad de cuidados intensivos va a ser el BiPAP, que es una sigla, en inglés B-Level Positive Airway Pressure. Es una presión positiva en la vía aérea de doble nivel, cuya finalidad también o cuyo efecto será ayudar a descargar el trabajo de la musculatura inspiratoria y ayudar así a su vez a controlar la frecuencia respiratoria y aumentar la saturación de oxígeno. Es un modo análogo a la presión de soporte más la PIP, el que veíamos anterior, donde vamos a tener un doble nivel de presión inspiratoria y presión expiratoria, que las vamos a reconocer como IPAP y EPAP, respectivamente. La presión de soporte, ya que decíamos que era que era análogo de una forma cualitativa a la presión de soporte más PIP, es la resultante. La presión de soporte es la resultante entre la resta de la IPAP, o sea, la presión inspiratoria que vamos a colocar, y la EPAP, que es la presión expiratoria. La EPAP va a estar funcionando como la PIP. Con respecto a la humidificación, normalmente
No es necesaria la humidificación durante la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. El uso de la humidificación realmente está recomendado cuando se utiliza la ventilación mecánica en domicilio. De utilizarse un método de humidificación, sería de preferencia utilizar un método activo, ya que los intercambiadores de humedad, o los que comúnmente llamamos narices artificiales, estarían agregando espacio muerto y además podrían afectar la resistencia en el circuito. Habitualmente en los CTI se encuentran disponibles las interfaces oronasales y sería lógico pensar que si el paciente tiene su vía aérea indemne, o sea que no tiene una vía aérea artificial, utilizar su nariz. Lo que puede verse comúnmente es que estos pacientes respiran con la boca abierta y eso podría provocar resequedad en las mucosas y generar disconfort. Habíamos estado hablando que el éxito de la ventilación no invasiva iba a depender de una serie de factores que deben ser controlados y registrados. El índice de gravedad del paciente, qué tipo de interfaz, qué tipos de registros iban a ser tenidos en cuenta. El inadecuado control de estos factores puede conducirnos al fracaso de la ventilación, al deterioro del paciente y a la necesidad de la intubación. Algunas causas del fracaso son el disconfort del paciente, que puede estar dado por la máscara, por una programación inadecuada, excesivas fugas de aire, y esto nos va a dar lugar a la aparición de asincronías. Ya había sido definido en la clase anterior el concepto de asincronía. Retención de secreciones, como habíamos hablado la otra vez. También puede ser la reinhalación del aire expirado y también el deterioro del nivel de conciencia del paciente. Como pudieron ver, algunas, si no la mayoría, dependen de la programación inadecuada. A programación nos referimos al seteo de los parámetros para que el ventilador pueda entregar el flujo de aire al paciente. Debería estar en sincronía con las demandas o necesidades del paciente en ese momento desde el punto de vista ventilatorio, que también a su vez tienen que ver con la elección del paciente. Me refería a que si es un paciente que tiene una deficiencia obstructiva importante, quizás la aplicación de ventilación mecánica no invasiva no sea el mejor tratamiento que podamos realizarlo en ese momento. Algunas publicaciones sugieren evaluar en 1 o 2 horas al paciente. Si bien se sugiere una evaluación continua, hacer una evaluación más exhaustiva en 1 o 2 horas para poder catalogar si es realmente un fracaso de la ventilación no invasiva. Si vemos que hay una ausencia de mejoría clínica, ¿sí?, del patrón ventilatorio, de la frecuencia respiratoria que no disminuyó, si vemos que hay una progresión de la insuficiencia respiratoria o el paciente está muy excitado,
bueno, podríamos estar hablando de un fracaso de la ventilación invasiva. A modo general, veremos que las asincronías entre el paciente y el ventilador se dan con mayor frecuencia y son más comunes cuando más nivel de conciencia tiene el paciente y más interactúa con el ventilador. Ahí hay que ser muy cuidadoso en entregarle al paciente lo que en ese momento está demandando. Y por entregarle me refiero al flujo de aire que estamos permitiendo que el paciente le otorgue. Las asincronías mayoritariamente tienen que ver con las fugas, ¿sí? Y con las fugas que permiten las interfaces y además con el disparo inspiratorio y expiratorio que hemos estado nombrando en el modo con los ventiladores convencionales, el primer modo, el de presión de soporte más PIP. Lo que sucedería sería que el gatillado es un modo espontáneo, por lo tanto va a ser el paciente el que, mediante la generación de una presión negativa o un flujo de aire, va a permitir que la válvula inspiratoria y expiratoria se abran para hacer entrega del flujo de aire. Por lo tanto, si esos gatillados, esos triggers se encuentran o muy elevados o muy bajos, o no estamos entregando, permitiendo que la relación inspiración-expiración sea la que el paciente necesita en ese momento, vamos a estar haciendo que se genere una asincronía. Las fugas lo que van a hacer es que al ventilador no poder censar la entrega total del aire que está, la entrega total de volumen que está seteado, no va a hacer que el ventilador cicle. Por lo tanto, utilizar una interfaz correcta es fundamental para el éxito de la ventilación mecánica no invasiva. Al disminuir la fuga aérea excesiva, siempre va a haber un poco de fuga, la idea sería minimizarlas. Poder disminuir esta fuga es muy importante, ya que las fugas son las que producen la mayor parte de la sincronía y hacen que se disminuyan las presiones alcanzadas en la vía aérea, y de esta forma se resta eficacia a la técnica. O sea que el tamaño de la interfaz es importante. Es importante también la elección de qué tipo de arnés la va a sujetar y sobre todo la correcta fijación y adaptación a la cara del paciente. A modo de resumen, sabemos que este no es un tema fácil, tampoco resulta un tema fácil de poder presentar en esta modalidad. Intentaremos hacer un breve repaso, una especie de resumen. El tratamiento, la ventilación mecánica no invasiva es un tratamiento en el que se aplica una presión positiva, o sea, un soporte ventilatorio, a un paciente que se encuentra en situación de fallo respiratorio agudo. Se plantea en muchos casos problemas de sincronización entre el paciente y el ventilador, que son los que le restan eficacia al tratamiento y que puede llevar justamente al fracaso de la técnica. Las asincronías se pueden producir en diferentes fases y sería importante, mediante la monitorización, poder detectarlas a tiempo
para o poder resolverlas, o bueno, que sean resueltas por el personal que la colocó. Y para ello es importante que observemos las curvas de presión y de flujo, y que el paciente esté monitorizado para poder detectar justamente estas asincronías. Entiendo que no es fácil poder comprender todos los parámetros que se setean en una ventilación no invasiva. Eso ya será más fácil de entender o no en la parte de práctica, una vez que podamos ver el ventilador y hablar enfrente al paciente o enfrente a un ventilador, para poder ver cuáles son los comandos que vamos a ingresar al equipo de ventilación mecánica convencional, que es los que vamos a estar viendo en la unidad de cuidados intensivos. Aquí damos por finalizada la presentación de ventilación mecánica no invasiva.